Acá está, bien. Bueno, esto lo voy a cerrar. El programa nuevo que se va a estar viendo dentro del módulo 3 es el de PowerPoint. ¿Ya habías trabajado con PowerPoint en algún momento? Sí, más o menos sé algo. Bien, perfecto. A diferencia de otros programas como Access o Excel, es bastante sencillito. Una vez que se abre PowerPoint, tenemos acá la opción de presentación en blanco o utilizar alguna de las plantillas que ya vienen predefinidas. En este caso voy a colocar presentación en blanco. Y lo que hay que tener en cuenta antes de empezar con lo que es la parte de PowerPoint, de insertar los elementos, de colocar la información, lo que se debe hacer es, desde la sección de diseño, acá en el apartado que se encuentra acá arriba, tenemos que elegir primero el tema, o sea, el diseño que se va a estar utilizando. Los temas varían dependiendo de las versiones de Office, ¿sí? Pero siempre es importante elegir el tema primero. ¿Por qué? Supongamos que nosotros armamos todo el trabajo, donde tenemos textos, tenemos fotos. Voy a poner, por ejemplo, título 1. Voy a poner acá subtítulo 1. Voy a insertar una nueva. Voy a hacer algo muy sencillito. Ejemplo. Foto de gatito. Bien. Supongamos que yo tengo mi presentación que habla sobre gatos. Y ya tengo todos los textos. Tengo los títulos, los subtítulos de cada una de las diapositivas. Tengo mi título con la respectiva fotito e información en el costadito de cada una de las fotos. Hagamos de cuenta que tenemos 20 diapositivas. Hice un lindo trabajo sobre gatos. Pero me queda toda la diapositiva, o sea, toda la hoja en blanco sin ningún otro diseño. Yo voy a ir al apartado de diseño y voy a elegir uno de estos temas que ya están predefinidos. Al seleccionar alguno de estos temas, ¿qué es lo que va a ocurrir? No solamente me va a aplicar un color de fondo, sino que además le va a colocar un tipo de letra, un tamaño, un color e incluso en algunas ocasiones va a cambiar de ubicación la información que se encuentra dentro de la diapositiva. Yo antes el título lo tenía re lindo en el medio y ahora con este nuevo diseño me lo cambié a otra posición distinta. Entonces, si yo había armado mis diapositivas con un formato, al aplicarle un tema al final de todo, me va a estar modificando toda la información. La va a poner en otro lado distinto, otra fuente, otro color. Entonces yo después tendría que ir por cada una de las diapositivas haciendo los cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ni bien empezamos con PowerPoint, antes de hacer nada, de insertar texto o fotos, lo primero que hay que elegir es el tema. Una vez que elegís el tema, listo, ya está. Empezás a trabajar sobre ese tema, haces las modificaciones que creas necesarias, por ejemplo en este caso lo voy alineando, y después el resto de las diapositivas, a medida que vayas insertando información, todo se va a acomodar en base a este diseño. Entonces, siempre eso es el paso más importante antes de empezar a trabajar con PowerPoint, elegir el tema. Bien. En el Classroom, para poder realizar el primer ejercicio, que es este de chocolate salmiakki, yo les dejé un archivo donde se van a encontrar ya con el tema armado. Este que es el plantilla de chocolate, lo voy a descargar y acá lo voy a abrir.
cuando nosotros insertemos más hojas, más diapositivas, todas van a tener el mismo diseño en el costadito, ¿sí? Por eso es importante que trabajen sobre el archivo que yo les dejo en el Classroom, ¿sí? Para que queden todos más o menos similares. Bien, ahora vamos a empezar a armarlo. Tenemos distintas diapositivas. En la primera diapositiva siempre vamos a colocar el título. No sé, voy a hablar acerca de gatos, entonces la diapositiva número 1 va a decir gatos. Si es de perritos o de lo que fuere, eso lo colocamos como título. ¿Por qué? La primera diapositiva es lo primero que se va a estar visualizando. Entonces, al tener un título descriptivo, el usuario ya tiene una idea más o menos acerca de qué va a tratar la diapositiva. Entonces, si aparece el título gatitos, entonces sabe que toda la presentación va a tratar acerca de gatos, por ejemplo. Entonces, acá el título es Chocolate Salmiakki. Así que voy a restaurar la ventana para poder visualizarlo mejor. Chocolate Salmiakki. Listo. Después, como subtítulo, me dice te va a encantar. Estos textos que se encuentran acá, cuando le hacemos un clic, aparece un cuadro delimitador a los costados. Entonces yo puedo agarrar desde los bordes y los puedo arrastrar y cambiar de posición. Al moverlo y cambiarle el tamaño, lo que estoy haciendo es cambiando el tamaño solamente del área donde se encuentra el texto. Fíjate que yo lo voy achicando y el texto se va acomodando al tamaño de la caja, pero el tamaño del texto sigue exactamente igual que en un inicio. Y lo voy a colocar acá. Y acá lo podemos alinear como fuese un texto normal de Word. Después acá, el texto... no ve nada. El texto que se encuentra acá está dentro de una forma, una autoforma. Así que vamos a ir a insertar, formas, y acá tenemos rectángulo. Y se dibuja el cuadrito. Y acá adentro hacemos clic derecho, editar texto. Por defecto, el texto siempre va a aparecer en el medio. Para poder modificarlo, así como está seleccionado, fíjate que estoy en la pestaña de formato y hay una opción que me va a permitir cambiar la alineación. Desde acá vamos a hacer clic derecho, editar el texto, ahí. Formato de forma, acá estás. Y en opciones de texto, cambiamos lo que es la alineación. Estas alineaciones serían lo mismo que, por ejemplo, si lo alineamos desde acá, ya sea a la izquierda, al centro o a la derecha. En este caso, acá también podemos cambiar lo que es la orientación del texto. Y acá le podemos indicar qué ubicación va a tener. Si va a estar arriba, en el medio o va a estar abajo. En este caso lo vamos a posicionar arriba. Pero, si vos por ejemplo lo querés dejar en el centro, se puede dejar en el centro. Depende de la versión de Office, puede ser que esa opción te aparezca acá dentro del panel o tengas que hacer como hice yo, clic derecho, formato de forma y buscar opciones de texto. Pero esto sí o sí tiene que aparecer. Y acá las opciones para el cuadro de texto. Voy a checarlo un poquito así puedo ver el texto.
Y le voy a cambiar la alineación. Ahí está, a la izquierda. Después, si le queremos cambiar el color de las formas, vamos acá en formato y donde dice relleno de forma le vamos cambiando color según el color. Si queremos el mismo que se encuentra ahí, tenemos más opciones de colores, pero uno lo puede ir variando, lo puede cambiar, puede jugar un poquito con los tonos de color. Si le quiero sacar el contorno, desde contorno de forma, sin contorno, y para poder hacerle como un efectito acá que tiene de sombra, vamos a efectos de forma, sombra, y le aplicamos una sombra. Cualquier modificación que tengamos que hacer, volvemos acá, sombra, opciones de sombra, y desde acá podemos cambiarlo. Si queremos hacerlo un poco más que se despegue de la figura, podemos cambiarle lo que es la distancia. El ángulo es la dirección en que va a estar proyectada la sombra. Si yo, por ejemplo, lo desplazo, fíjate cómo la sombra va cambiando de posición. Lo que es el desenfoque es si la sombra va a estar nítida o se va a ver borrosa. Si yo le saco totalmente el desenfoque, ahí vemos como la sombra está totalmente nítida. Y si yo se lo aumento, fíjate cómo se ve borrosa. Después desde transparencia se modifica si lo queremos más transparente. Cuanto más transparente es, fíjate que se visualiza poco, y cuanto menos transparente y se nota más oscuro. Y también podemos modificar lo que es el color de la sombra. En caso de lo querramos, por ejemplo, no sé, voy a ponerle celestito. De ahí se puede ir cambiando. Bien. Después, el título, chocolate, tiene como un efecto de reflejo. Había una versión de PowerPoint, creo que era la versión 2007, donde tenía un 2007 o 2010, donde venía ya con este reflejo incluido. Pero me parece que acá también está incluido. Tendríamos que ir a formato y desde estilo de WordArt verificar si hay alguno parecido. Acá tenemos uno, no es el mismo, pero es similar. Si yo quiero modificar este efecto de reflejo, tengo que ir al botón de efectos. Fíjate que vos tenés dos cuadros acá. Por un lado tenés estilos de forma y por el otro lado estilos de WordArt. Los estilos de forma hacen referencia a este recuadro que se encuentra acá, mientras que estilo de WordArt hace referencia al texto. Entonces desde acá se pueden modificar las opciones para este WordArt. Fíjate que depende del diseño, puede ser que la sombra esté más cerca o más alejada. Y para las opciones de relleno del color del texto, se puede ir modificando desde este sector. Bien, ya tenemos los textos, solamente faltarían las figuras. Para insertar imágenes, esto voy a bajar un chiquitín más, voy a insertar imágenes, y acá también depende de la versión, te puede aparecer la opción de imágenes en línea o no. Este dispositivo son las imágenes que tenemos descargadas en la computadora, y la opción de imágenes en línea sería buscar las fotitos desde internet. Así que acá voy a poner chocolate, salme aquí. Si no aparece la misma foto no hay ningún problema, podemos buscar alguna otra, o incluso también, si no nos gusta el buscador de Bing, podemos utilizar el buscador de Google. Acá tenemos un par de opciones más.
Y la foto más o menos... puede ser cualquiera. Voy a elegir este. Se puede guardar la imagen dentro de la compu, chuchis, o se puede copiar. Si copiamos la foto, cuando vayamos acá, si yo hago clic derecho, estamos acá dentro del WordArt. Entonces siempre lo que yo recomendaría es que cuando lo vayan a pegar no tengan ninguna otra cosa seleccionada. Hagan clic derecho en un espacio vacío o inicio pegar directamente. Entonces esto sería copiando la foto de internet. La otra opción es guardando la foto y luego ir a insertar imágenes, este dispositivo, y buscar la fotito donde quedó almacenada. Cualquiera de las dos opciones es correcto. Para buscar el muñequito que tenemos acá, personaje en 3D, vamos a poner en 3D. Una vez que hacemos un clic en una foto, acá por ejemplo, según la foto que seleccionamos, Google nos da algunas sugerencias. Entonces, desde ver más, ahí vemos distintas opciones. Ver más, y acá tengo más opciones todavía. Si no encontramos el mismo, no hay ningún problema, buscamos uno parecido. Por ejemplo, voy a elegir este que está acá. Más o menos similar. Estas marcas que están acá en gris son las marcas de agua, porque estas fotos hay algunas que en teoría se compran para poder utilizarlas. A ver, muñeco con megáfono. Hace una que no tenga tanta marca de agua. Puede ser estas. Este tiene una marca en el medio, pero bueno. No importa, voy a usar este. Copiar imagen. Y acá lo voy a pegar. Si yo, por ejemplo, quiero girar la fotito, me acerco acá y puedo trasladarla un poquito. Bien. Acá ya tengo armada la primera hojita, la primera diapositiva. Para armar la siguiente, vamos a ir acá a nueva. Si yo presiono este botón de arriba, automáticamente me hace una diapositiva con título y texto, o título y un objeto. Esto lo voy a eliminar. En cambio, si hacemos clic en nueva diapositiva, me da algunas opciones. Supongamos que yo quisiera que por un lado tengo, por ejemplo, un texto dividido en dos columnas, o quiero texto por un lado y la descripción por el otro. Entonces ahí también serían dos objetos. Entonces, haciendo clic en la palabra nueva diapositiva, puedes elegir más o menos qué diseño vas a crear. En este caso, el primero está bien. Como título va a ser producto. Acá todos los títulos son iguales. Entonces, en vez de agarrar el texto, escribirlo, hacerle la modificación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a buscar el otro título, voy a hacer un clic en el borde, clic derecho y lo voy a copiar. Me voy a ir a la diapositiva, clic derecho, pegar. Y automáticamente me lo pega en el mismo lugar y con el mismo formato. Y acá adentro voy a borrar el texto. Producto. Y acá tengo salmiakki. Y este también es una fotito. Esta también es una foto. Este cuadro, como no lo voy a utilizar, voy a hacerle un clic para que me muestre los bordes. Voy a hacer un clic en este borde punteado y lo voy a suprimir directamente.
Voy a insertar esa formita. A ver si hay alguna similar. Me parece que no. No hay ninguna similar. Vamos a correrlo. Ahí está. Tuki. Clic derecho, editar texto y acá colocamos la información que se encuentra. En este caso el texto está centrado. Así que primero voy a copiar el texto y después veo si es necesario modificarlo. Para cambiar el tamaño del texto, recordemos que si cambiamos el tamaño de la figura, solamente estamos cambiando el tamaño de la caja que funciona como límite para el texto. Si yo quiero cambiar realmente el tamaño, voy a inicio y desde la lista desplegable de fuente y le puedo asignar otro tamaño distinto. Vamos a ver si encontramos estas dos figuras. No. Bueno, me quedo con esta foto. Abrir. Guarda. Vamos a insertar la imagen. En este caso la foto la tengo que recortar un poco, así que así como está, desde formato, recortar. Y ahí puedo cortarlo. No queda tan prolijo como en el trabajo terminado, pero ahí está. Y ahora podemos achicarlo un poquito. Después, esta foto que se encuentra acá, del hombre con la lámpara, a ver si lo podemos encontrar, porque pertenecía a la carpeta de imágenes predefinidas de Word. Hace muchos años, cuando todavía no estaba internet, cuando instalamos el paquete de Office venía con algunas imágenes ya predefinidas y poder utilizarlas. Y una de esas imágenes pertenecía a ese pack. Ya después cuando empezó a aparecer lo que es internet y ya los usuarios tenían internet en sus casas, entonces lo que es esa carpetita de fotos desapareció. Lo sacaron directamente. A ver si puedo hacer una captura desde acá. Ahí está, más fácil. Vamos a ponerle foto. Y la voy a buscar con Google. Algo que tiene Google muy bueno es que, por ejemplo, se pueden hacer búsquedas con fotos,
donde se sube una foto a internet y le decimos, bueno, buscar la imagen en Google, a ver si en alguna página está. Y acá está la foto, mucho más grande. Clic derecho, la voy a copiar. Y acá lo voy a pegar. Ahora más chiquita. Muy bien. Y así se va armando el resto de las diapositivas. Vamos a continuar con la tercera. Así que voy a copiar el título. Copy. Nueva diapositiva. Este título le voy a hacer un clic en el borde y lo elimino y pego el otro. ¿Cómo vamos con PowerPoint? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? La verdad, yo todo lo que has explicado me llevo muy bien con eso, porque cuando estaba en secundaria, yo trabajé un montón con eso, porque cuando tuve que defender mi proyecto, yo fui la que hice todo eso, así que súper bien. Ah, Hasta los perfecto. momentos no tengo ninguna duda, porque más o menos sé todo lo que estás diciendo. Ah, muy bien. Perfecto, Solo estoy entonces. prestando atención por la duda de un tip que vayas a colocar y no sé, qué sé yo, no. Te voy a decir, no, mira, no lo expliques porque no sé, capaz me das un tip que no he visto yo, así que no pasa nada. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Borré el texto. Bueno, no importa. Vuelvo para atrás y ahí lo tengo. Este lo voy a usar. Acá tengo dos figuras. Insertar. Formas con rectángulo con borde redondeado. Vamos a insertar uno. Esto lo voy a checar un poquitito más. Un tamaño un poco más pequeño de texto. Y después acá abajo otro más. Un rectángulo más. Después de hacer este trabajo me parece que voy a ir a un kiosco a comprar algún chocolate o algo. Sí, para la merienda. Sí. Antes hora de merienda. Ya. Bien. Acá siempre me va a estar remarcando las supuestas faltas de ortografía, pero al igual que en Word, podemos añadir las palabras a un diccionario. Supongamos que yo trabajo para la empresa Sealmiaki y sé que esta palabra la voy a estar escribiendo prácticamente todos los días. Entonces hago clic derecho y lo agrego al diccionario. De esa manera no me lo va a estar marcando como un error. Vamos a achicar un poquito el tamaño. Ahí estaría.
ahí con la flechita del teclado para que sea más preciso. Y acá en formato, a ver si hay alguno más o menos similar a este, podría ser un rojo un poco más apagado, más oscuro. No, ese es marrón. Ahora sí. Y el de abajo es este mismo. Queremos que les guste. Bien, acá tengo una viñeta, la cual voy a sacar. Ahí está. Centramos. Y acá me falta la foto del chocolatito. Bien, acá para poder borrar el fondo, igualmente lo voy a hacer un poco más chiquito todo, pues si no, no va a entrar. Ahí con la tecla Shift pueden seleccionar de varios elementos y lo pueden trasladar. Y acá si quiero sacarle el fondo, pues me interesa acá el chocolatito, pero que no me tape algunas partes. Desde la sección de formato hay una opción que dice quitar el fondo. Entonces, por defecto, lo que va a hacer PowerPoint es detectar más o menos las áreas donde estaría lo que queremos eliminar. Y acá automáticamente ya hace el corte. Pero no siempre es un corte muy prolijo. Marcar áreas para quitar. Estas, no, mantener. Y se va pintando y dice, bueno, esta parte no la quiero sacar. Ahora sí. Ahora. Entonces al no tener fondo puedo correrlo un poquitito más al costado, pero manteniendo lo que es el tamaño de la foto. Ahí ya lo tenemos armadito. Bien, vamos con el siguiente. Copiamos el título. Copy. Este lo sacamos. Y acá en este caso vamos a elegir la viñeta. Si no aparece esta viñeta, vamos a numeración y viñetas. Y desde acá vamos a ir a personalizada. Y tenemos acá la lista Winding 2. Y todos los iconos disponibles. Y más arriba tenemos Winding, solito sin número. Y acá me parece que está la tilde. Acá está. Aceptamos y ahí ya aparece el otro diseño.
Vamos a guardarlo. Y desde acá, con la foto seleccionada, desde estilos de imagen, buscamos. Hay uno que es similar, creo que es este. Acá está, Supercell Mickey. Y está giradito. Bien, acá vamos a tener los Smart Art. Así voy a copiar. Copy. Variantes. Y desde acá donde dice agregar texto, voy a elegir la opción de Smart Art. Voy a lista. Acá en todos va a estar, tenemos listas por un lado, ciclos, jerarquía, o sea, y acá los tenemos más en detalle. Si yo elijo lista, me va a mostrar solamente los que pertenecen a la categoría de listas. Si yo elijo jerarquía, solamente los que estén en jerarquía. Entonces acá en lista vamos a buscar uno que me permita colocar fotos. Acá estaría, lista con círculos a la izquierda. Por defecto viene una cantidad de elementos para el Smart Art. Si yo necesito agregar un elemento más, puedo ir a, así como está seleccionado, desde diseño, hay una opción que dice agregar forma. Entonces yo puedo agregarlo desde acá. Y se pueden seguir agregando. Otra forma es, tendría que ir hasta esta pequeña flechita que aparece en el costado. Al desplegarla me muestra una lista como fuese, es exactamente igual a cómo funciona en Word. Hacemos un clic en el último, aprieto Enter y ahí ya me agregó una nueva figura. Las fotitos deberían estar ya previamente descargadas o después las buscamos sino por internet. Y al hacer un clic ya automáticamente me las va a pedir. Vamos a poner a copiar el título. Eliminamos, suprimir y pegamos.
Y acá tenemos el gráfico. En este caso es un gráfico de líneas, pero son líneas en 3D. Al poner aceptar me aparece la planillita de Excel. Como PowerPoint por sí solo no las puede armar, entonces le pide ayuda a Excel. Por lo tanto, acá en categoría tendremos que colocar los meses, que serían enero, y junio. Listo. Después acá en los títulos iría la información que va acá en la leyenda. Y dulce de leche. Para los datos, acá va a ser un poquito más complicado porque al ser en líneas está medio difícil de leer. Así que vamos a decirle, el de barras tenemos que está entre 1000 y 500 para el mes de enero. Así que vamos a ponerle 800. Después fue subiendo un poquito. Para el mes de febrero vamos a ponerle 850. Luego marzo se elevó también un poquitito más. $8.55. En abril 8.60. Y después en mayo empezó a subir, ya pasó a los 1500. Entonces vamos a ponerle 1600. Y acá pasó a los 1000, pero no llegó a los 1500. Vamos a ponerle 1400 y acá 1490. Uy. Muy bien, ahí más o menos estaría. Después, para cambiar el estilo del gráfico, en caso de que lo queramos diferente, desde acá en diseño o en formato tenemos para cambiar lo que son los colores, pero en diseño podemos cambiarle cómo estaría presentada la información. En vez de que la leyenda aparezca en la parte inferior, desde diseño rápido podríamos indicarle que la leyenda la queremos a un costadito. Entonces ahí lo tenemos. Después, en el gráfico podemos ver que me muestra la información de los meses y acá también me muestra la información de de cada uno de los ejes. Entonces acá, desde agregar elementos de gráfico, podemos elegir si queremos mostrar esa información o no. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el título de cada uno de los ejes.
y necesitaremos sacar esta información. A ver, un clic en el cuadrito y suprimir directamente. Estimación positiva. Acá en este caso no tengo para poder escribir, así que me voy a insertar un cuadro de texto. Y hago un clic directamente. Y le voy cambiando el tamaño. El gráfico también se puede cambiar el tamaño por uno más pequeño. Lo que es la fotito, vamos a buscarlo. Y necesitamos dinero. Y elegimos cualquiera. No importa si no encontramos el mismo. Este está bueno. Guarda la imagen como. Tiene muchas marcas de agua, pero no importa. Vamos a ir acá. Insertar imágenes. Lo voy a achicar un poquitito. Y antes de mandarlo al fondo, le voy a hacer todos los cambios que quiera. Si yo, por ejemplo, así como está, ya envío la imagen detrás del resto de los elementos, después va a ser un poco más incómodo tratar de seleccionarlo, porque si yo pongo detrás del gráfico, al hacerle un clic, me va a seleccionar primero el gráfico y no me va a dejar trabajar con la imagen. Entonces siempre es recomendable, antes de hacer el cambio de organización que esté delante o detrás, previamente ya le hacemos todas las modificaciones, los cambios que queremos. En este caso, quiero que sea medio transparente. Me voy a la opción de color y hay una opción que se llama decolorar. No sé si lo tendremos por aquí. Acá está, decolorar. Bueno, no se ve nada. Le voy a poner este. Ahí está. Una vez que ya lo tengo, ahora sí, voy a ir a la opción de enviar al fondo. Y ahí lo tengo. Y el último, este diseño es muy similar a este diseño que se encuentra acá. Así que lo que voy a hacer es, voy a copiar la diapositiva y la voy a duplicar directamente. Y lo único que voy a hacer después es cambiar la información que se encuentra dentro. Y en este caso, esta fotito la vamos a encontrar.
para este, vamos a poner ver más. Hace alguna otra variante. A mostrar más la foto que apareció en la miniatura. No, me quedo con este. Esta está buena. Guardar imagen. Y acá la voy a insertar. Y desde acá vamos a ajustarla. Desde organizar, desplegamos la lista y lo voy a girar para poder voltearlo horizontalmente. Una vez que lo tengo, ahora le cambio el orden. Enviar el forma. Ahí estaría. Bien. Ahora lo que tenemos, ya una vez que lo tenemos armado, no se ven guardándolo, importante. Si no tenemos, si se corta la luz, perdimos todo el trabajo. Después me dice generar transiciones para todas las diapositivas a una velocidad media. Vamos a ir a la primera diapositiva. Dependiendo de la versión de Office, nos vamos a encontrar que podemos tener un panel llamado transiciones o un panel llamado animaciones únicamente. En este caso, están separadas. Las transiciones le van a dar como un efecto, una animación entre una diapositiva y la otra. Si yo, por ejemplo, me voy acá en presentación con diapositivas y le pongo desde la diapositiva actual, al visualizarlo en la pantalla, yo voy a ir haciendo clics, las diapositivas van pasando, pero no hacen ningún efecto. Entonces, las transiciones es una animación para toda la diapositiva que le va a dar un toque diferente al momento de pasar entre una diapositiva y la otra. Como les venía contando, siempre va a depender de la versión de Office para ir cambiando y tener distintos diseños. Siempre lo que se recomienda es que si es un grupo pequeño de diapositivas, que todas tengan más o menos el mismo diseño, la misma transición, perdón. Pero pueden ponerle las transiciones que quieran. Si quieren todas distintas, pueden ser todas distintas, no hay problema. No me enojo. Bien, ahí está. Ahí ya tenemos las transiciones. Acá me pide una velocidad media. La velocidad iría acá en la sección de duración. Duración, y hay algo que no estoy cambiando. A ver si lo pide. Ah, acá está. Pasar las diapositivas automáticamente después de 20 segundos. En este caso, en vez de darle 20 segundos, yo voy a dar un segundo directamente. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ver la presentación, acá se está reproduciendo una. Joya. Hasta que yo no haga clic o presione una de los botones del teclado, no se van a estar desplazando. Entonces, si yo quisiera que se desplacen de manera automática, entonces lo que tengo que hacer es, en cada una de las diapositivas, en la sección de transiciones, acá dice avanzar a la diapositiva. Por defecto va a aparecer al hacer un clic con el mouse, donde obligatoriamente tenemos que estar en la computadora y tocando el botoncito para que vaya pasando. Esta opción la vamos a desactivar y vamos a cambiar acá lo que es la duración, o sea, en qué momento, después de cuántos segundos o minutos,
va a pasar la diapositiva. Entonces acá le voy a poner directamente un segundo. Vamos a ponerle 2 segunditos. Y así con cada una. Desactivamos sí o sí la primera opción y activamos la segunda. Tic. Y ahora vamos a visualizar. Vemos que se reproduce. Esperamos 2 segunditos. Y ahí pasa con el siguiente. Y así con cada uno. Muy bien, y ya lo tenemos finalizado. Después me dice animar algunos objetos de cada diapositiva, no todos para no recargar. Pueden ser los títulos. Voy a hacer un clic en el título y acá me voy a la sección de animaciones. Las animaciones se van a estar insertando dentro de determinados objetos, o sea, los que seleccionemos. Yo puedo seleccionar solo el título y aplicarle una animación al título. En el apartado de animaciones tenemos 3 grupos de animaciones: de entrada, de énfasis y de salida. Se pueden colocar las 3 sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, coloco la opción de entrada, significa que mi foto o el título o el elemento que yo elija no va a estar en la pantalla, sino que va a aparecer mediante la animación de entrada. Entonces, el chocolate no va a aparecer y en el momento que se inicie esta animación, ahí recién aparece. Después tenemos el caso de las opciones de énfasis. Y por último el de salida, si yo quiero que mi elemento, una vez que termine de animarse, desaparezca de la pantalla. Entonces pondría, por ejemplo, desplazar hacia afuera. Entonces aparece y desaparece. Si yo voy a la sección de más efectos de entrada, aparece una lista un poco más grande, donde al hacer clic en cada uno, me va a mostrar más o menos una vista previa de la animación. En cambio, si yo voy acá, al hacer un clic directamente ya lo estoy aplicando. Y hacemos con cada título, le aplicamos una animación. Si yo quiero ver qué animaciones tengo, vamos a ir al panel de animaciones y acá voy a ponerle play. Entonces solamente tengo el de aparecer. Si yo quiero agregar una animación, por ejemplo acá tenemos, este es el de giro, y si voy a panel de animaciones, me muestra que solamente tengo el de giro. Así voy a colocar desplazar hacia arriba, voy a agregar esta que se llama tambalear y voy a agregar desplazar hacia afuera. Entonces acá podemos ver los numeritos. Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. Al resto le voy a aplicar solamente un único efecto para que no quede demasiado cargado como dice el enunciado. Y vamos a visualizarlo. Desde el principio.
Muy bien, y ahí finalizó. Acá en este caso le podríamos dar un poquito, las transiciones un poquito más de tiempo para que termine de aparecer toda la animación y no desaparezca de golpe. Pero eso depende de cada uno. O sea, a medida que lo van viendo, lo vas probando. Claro, ok. Insertar un hipervínculo en la última diapositiva hacia la página web Fazer Salmiakki. Fazer. Entonces acá vamos a colocar un WordArt y le vamos a poner como texto: visita nuestro sitio web. Voy a hacer el panel más chiquitito y acá vamos a cambiar la letra. Para hacer el hipervínculo, así como está, hago clic derecho y nos vamos a hipervínculo. Y la primera opción es la que nos va a permitir ir a una página web existente. Pero previamente vamos a buscar en Google a ver cuál es. Aquí. Vamos acá. Una cualquiera. Vamos a copiar la dirección y la pegamos acá adentro. Y aceptar. Los hipervínculos, en este caso para poder visualizarlos, acá me dice que con control y un clic, automáticamente vemos cómo se carga la página. Si yo estoy revisando la diapositiva, vamos a presentación, desde la actual. Acá directamente no hace falta mantener presionado control, directamente con un clic ya va al enlace. Luego me dice guardar en formato de presentación para diapositivas y guardar en formato de presentación ya terminada. La diferencia entre una y otra es la siguiente. Nosotros al momento de guardarlo, vamos a ponerle acá un nombre, ponerle chocolate Salmiakki original. En estos momentos que hice presentación de PowerPoint, PPT, ahí lo guardé. Y nos abre el programa de PowerPoint para seguir editándolo. ¿Qué pasa? Cuando yo lo mando, yo por ejemplo se lo quiero enviar a otra persona, yo no quiero mandarle el original para que pueda hacer las modificaciones que quiera. Yo lo que tengo que hacer es mandarle directamente lo que sería la presentación sola. Entonces acá tenemos presentación con diapositivas. Y acá vamos a ponerle, vamos a sacar original y aceptar. Entonces cuando yo abra el PPS, me va a abrir directamente la diapositiva. Y desde acá yo no voy a poder hacer modificaciones. Ok, y eso sí no sabía. Está bueno. Esta es más que nada la opción cuando se tiene que enviar un proyecto terminado para corregir. Entonces ahí ya tenemos los dos archivitos. Bien. Las fotitos las voy a subir ahora que estoy viendo, las voy a subir al Classroom. Pero si ustedes quieren las pueden, para practicar lo que es las búsquedas en Google, las pueden buscar. Pero yo ahora se las voy a subir. Voy a crear una carpeta llamada chocolate fotos. Las otras prácticas de esas que salen ahí, igual en PowerPoint todo, ¿no? Exacto. Todo lo que está en la carpetita de PowerPoint, todo con PowerPoint. Y voy a hacer un ejercicio más de PowerPoint, así voy a Excel. Porque dentro de todo, PowerPoint es un poco más intuitivo, es más o menos como Word. Uno puede encontrar todas las herramientas.
Con el caso de Excel, sí o sí les tengo que explicar. Sí, claro, Excel es Porque, complicado. exacto, en este caso tenemos la función del sí, que es la función lógica, y esa es media heavy, un poco pesada. Bien, acá. De este ejercicio, este es un SmartArt, un organigrama. Lo vamos a armar en PowerPoint. Siempre importante el diseño, por más que en estos ejercicios, por ejemplo, estos tienen todos fondo blanco. ¿Sí? No tienen ningún fondo ni nada. Entonces, tratan de buscarle algún tema, uno que les guste. Yo voy a poner uno cualquiera, porque total es para mostrar el... Y este no me gusta. Este está bueno. Insertar, Smart Art. Me voy hasta la opción de jerarquía y la primera opción es el organigrama. Y ahí por defecto ya automáticamente me inserta esta figura. Vamos a buscar el diseño. Acá tenemos uno que dice casa central, y es el primero de todo, que sería este. Voy a achicarlo un poquito, lo voy a poner al costado. Así es más cómodo. Entonces vamos a ponerle casa central, Alem, primer piso. Capital Federal. Este que se encuentra al costadito es un asistente. Este que está acá no lo necesito, así que lo voy a suprimir. De casa central solamente se despliega una sola figura, así que las voy a ir eliminando hasta quedarme solamente con una. Y de esta figura se desprenden 6 formas. Entonces, para poder insertarlos podemos hacer desde la parte superior, donde está en diseño, agregar forma, y acá tenemos la opción de agregar forma debajo. Una vez que agregamos una forma, automáticamente queda activada. Yo, para seguir añadiendo el resto, tengo que volver a la principal. Es como cuando armamos estructuras de carpetas. Tenemos la estructura padre, que es la principal, y de ahí se desprende el resto. De la lista desplegable, debajo. También se puede hacer clic derecho, agregar forma debajo. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Voy agregando las 6, no importa el diseño. Una más. Ahí está. Ahora, para que se distribuyan de esta forma, yo tengo que seleccionar la principal, que es sedes, y desde acá hay una opción que es diseño, donde le puedo indicar qué diseño va a tener. En este caso elijo la opción ambos. Entonces, automáticamente se van a estar distribuyendo. Una vez que ya están distribuidos, se puede cargar el resto de la información. Pero quería armarlo para que vean cómo se hacen los organigramas. Después en el otro, acá en este caso, en este caso lo mismo, tenemos un diseño, lo voy a armar en la diapositiva número 2. Jerarquía, organigrama. Un poquito más grande. Ahí está. Entonces tengo el primero, que es presidente. Ramón Maidana, presidente.
esta figura es un asistente. Este asistente recién aparece, pero recién acá abajo. Entonces, por ahora no lo necesito. Este tampoco y este tampoco. De este mismo, que es Víctor Jiménez, este es el vicepresidente. Agregar forma, debajo, Matías Pamelo, director. Y de Matías Pamelo tenemos un asistente llamado Ricardo. Así que desde agregar forma, tenemos asistente. Este asistente no tiene ninguna conexión con el resto del departamento. Va a estar en un costadito. Entonces, estos que se encuentran acá pertenecen a Matías Pamelo. Te voy a seleccionar acá Matías, agregar forma, debajo, debajo, debajo y debajo. Y para que queden distribuidos uno al lado del otro, tengo que seleccionar nuevamente la figura, que es la principal, y desde la opción de diseño, en este caso si yo le pongo ambos, se van a estar distribuyendo dos de un lado y dos del otro. Acá están distribuidos hacia la derecha. Yo, por ejemplo, los puedo distribuir hacia la izquierda. Pero ahora lo que voy a hacer es cambiarle el diseño y ponerle estándar. Entonces ahí se coloca uno al lado del otro. Entonces, esta es la forma de trabajar y crear las distintas figuras con la opción de organigramas. Esto lo voy a cerrar. Esto los voy a dejar de tarea y me voy con Excel. Funciones condicionales dentro de Excel. Lo que vamos a estar viendo en un inicio va a ser la estructura básica, o sea, la estructura simple. Nosotros en Excel, cuando estábamos trabajando, en las planillas, la mayoría de, si era, por ejemplo, una boleta de pago, todos los empleados tenían el mismo sueldo. Si había un premio, todos tenían el mismo premio. Y no importaba, por ejemplo, la cantidad de horas, siempre va a ser un precio, un monto, por la cantidad de horas que va trabajando. Pero no siempre se da ese caso, o sea, no siempre vas a tener todos los empleados trabajando y todos van a tener el mismo sueldo. De repente pueden tener categorías. Decir, bueno, a ver, este empleado es de categoría A y va a tener tal sueldo. O este empleado está trabajando desde hace 10 años en la empresa, entonces le vamos a dar un premio o un porcentaje extra. Entonces, tenemos condiciones donde depende del empleado o depende qué dato tengo en esta celda, yo voy a devolver un resultado. Entonces, acá tenemos distintas planillitas. Cada planilla va a tener un pequeño enunciado en un costado que me va a indicar cómo lo tenemos que armar. Tenemos nombre, edad y observación. Me dice lo siguiente. En observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario, me va a tener que decir adulto. Esta planilla es pequeñita. Tengo solamente 5 datos. Tranquilamente lo podría llenar manualmente. Pero supongamos que en vez de 5 datos, tengo 5000 datos. Entonces yo no puedo estar perdiendo tiempo mirando la edad que está en el costado, diciendo, bueno, a ver, este es 15, va joven. El de abajo es 62, va adulto. Y así con cada uno. Sería una pérdida de tiempo. Eso por un lado. Y después hay que pensar que esta planilla, los datos pueden estar erróneos. Capaz que Juan no tiene 15, capaz que Juan tiene 55. Entonces, si yo completé las celdas todas manualmente, después tendría que ir manualmente corrigiéndolas. Entonces, en estos casos nos convendría utilizar una función condicional donde le decimos, bueno, dependiendo de la información que está acá, quiero que me devuelvas un resultado. Para eso
voy a hacer un clic acá en este botoncito para el asistente de fórmulas. Y donde me dice seleccionar una fórmula, tenemos la función del sí. Y voy a poner aceptar. La función del sí tiene tres partes, ¿sí? Donde tenemos, por un lado, lo que es la prueba lógica, que es la condición que vamos a estar evaluando. El valor verdadero es el resultado que me va a traer Excel si la condición que planteamos se cumple. Y el valor falso es el resultado que me va a traer Excel si la condición no se cumple. Vamos a ver cómo armarlo. En la prueba lógica vamos a tener tres datos. Por un lado, la celda. Por el otro lado, el operador lógico, que sería, puede ser mayor, menor o igual, menor o igual, igual o distinto. Y después el valor por el cual lo vamos a estar comparando. Entonces me dice, ¿qué dato voy a tomar yo como referencia para saber si esta persona es joven o es adulto? Yo tengo que tomar como referencia la edad. Así que voy a seleccionar la edad. Me dice si la edad no supera los 40. O sea, si no supera es menor. Y colocamos el simbolito. Este piquito me va a indicar que es menor. ¿Menor a qué? Menor a 40. Acá ya me está diciendo qué valor es el que voy a comparar. Entonces acá ya tengo en la prueba lógica mis tres partes. La celda, el operador lógico que es menor y el valor de comparación. Ya están los tres datos, yo tengo la primera parte armada. Vamos a la siguiente parte. Valor verdadero es el valor que me va a devolver si la condición se cumple. ¿Qué pasa si la edad es menor a 40? ¿Qué me iba a decir? Me iba a devolver la palabra joven. Por lo tanto, entre comillas, como se trata de un texto, ponemos las comillas. Si yo tengo que devolver un número, no ponemos comillas. Textos siempre comillas, números sin comillas. Entonces, si la condición se cumple, me va a devolver joven. Valor falso es el caso contrario. Si no es joven, ¿qué va a ser? Adulto. Colocamos a aceptar y acá automáticamente me devolvió joven. Y si observamos, acá en el panel de fórmula, vemos que Excel ya me armó la función. Juan, le voy a cambiar la edad. Vamos a ponerle 55. Voy a apretar Enter. Y ahí vemos cómo automáticamente ya me devolvió la palabra adulto. ¿Por qué? Excel está evaluando la información que se encuentra acá. Nosotros le dijimos, si es menor a 40, entonces joven. Caso contrario, que sea adulto. Por lo tanto, 55, ¿es menor a 40? No, la condición no se está cumpliendo. Por lo tanto, me va a estar devolviendo adulto. ¿Qué pasa si la edad de Juan es de 15? 15, ¿es menor a 40? Sí, 15 es menor a 40. Esta condición que estamos planteando acá se cumple. Por lo tanto, me va a devolver como resultado joven. Y de este hacemos autollenado. Una vez que armé el primero, autollenado. Y automáticamente Excel se encarga de evaluar el resto de los datos. ¿Habías trabajado ya con función del sí? No, con eso sí no. Ok. Igualmente son varios ejercicios como para ir manejándolos. Vamos con el siguiente. Planilla B. Tengo nombres de productos, ventas que se realizaron en el año 2012 y la columna de observación. Me dice que en observación de la planilla B deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2000 unidades. De lo contrario, mala venta.
Entonces acá ya me está diciendo qué resultados quiere. Quiere que aparezca la palabra buena venta o la palabra mala venta. Entonces acá ya sabemos que vamos a colocar en el valor verdadero un dato y en el valor falso otro dato. Ya tenemos más o menos armado. ¿Cómo voy a saber si es una buena venta o una mala venta? Porque todo va a depender de la información que se encuentra acá, en ventas del 2012. Si las ventas que están acá superan las 2000 unidades. Entonces vamos a armarlo. Voy al asistente de fórmulas, función del sí, y acá tengo. Prueba lógica, 3 partes. Celda, ping, el operador lógico, como me dice supera, entonces el piquito va a ir para el otro lado. Y mi valor de comparación es 2000. Si esta condición se cumple, me tiene que decir el primer resultado, que es buena venta. Recordemos siempre las comillas. Caso contrario, si no es buena venta, por descarte, mala venta. Y aceptamos. Entonces, acá me dice buena venta. ¿Por qué? Porque el valor supera los 2000. En este caso es mala venta porque la información que se encuentra acá no supera los 2000. Vamos a ver en este ejemplo. Me dice que en el comentario colocaremos como resultado nacional si el origen es argentino. De lo contrario, dirá importado. Entonces acá ya tengo el primer dato, que es nacional, y lo voy a colocar acá en el valor verdadero. Y después, el segundo dato, que es importado, lo voy a colocar acá en el valor falso. Importado. Bien. ¿Cómo sé si es nacional? ¿Cómo hago para que me devuelva nacional? La celda, o sea, el origen que se encuentra acá, como se trata de textos, siempre que tengamos un texto en la celda que seleccionamos, el operador que vas a utilizar es el igual. Ni mayor ni menor. Igual. Una vez que lo tenemos, yo necesito averiguar en estas celdas si está escrita la palabra ARG, o sea, las iniciales. No importa si está en mayúscula o minúscula, es indistinto. Lo importante es que, como esto es texto, lo que estamos escribiendo acá, yo lo que tengo que hacer es colocarle sí o sí las comillas. No me tengo que olvidar de ese detalle. Una vez que lo tengo, ponemos a aceptar. Y ahora por defecto me dice importado. ¿Por qué? Porque es de USA. Hago autollenado. Entonces todo lo que sea de Argentina va a ser nacional. Todo lo que sea extranjero, o sea, distinto de Argentina, va a decir importado. Si yo de repente acá, por ejemplo, pongo Italia, me va a decir importado porque no es de Argentina. Y si yo le pongo Argentina, me va a decir nacional. Planilla D me dice, si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, está desaprobado. Acá es igual o superior. Vamos a hacerlo. Si la nota, cuando me dice igual o superior, hay que prestar atención acá, porque el operador lógico mayor tiene que ir antes que el igual, sí o sí. Si yo pongo igual o mayor en este orden, me lo va a tirar como un error. Entonces siempre, ya sea si es el mayor o el menor, siempre va a ir antes que el igual. Si es mayor o igual a 7, entonces acá me va a decir aprobado. Caso contrario, desaprobado. Y después autollenado.
Los otros son exactamente muy similares unos con otros, pero voy a hacer este que está acá porque tenemos, en vez de devolver textos, que me devuelva un porcentaje. En este caso me dice, si las ventas del empleado superan las 2.000 unidades, la comisión dirá 15%. De lo contrario, dirá 5%. Me voy al asistente. En un inicio, yo les voy a recomendar que utilicen lo que es el asistente para armar la función. Ya después, más adelante, por ejemplo, ahora en la siguiente planilla, yo el asistente no lo voy a usar. Lo voy a crear directamente acá en la fórmula. Bien, volviendo, me dice, si las ventas superan, o sea, son mayores a 2.000, me tiene que decir 15%. Por más que acá me lo muestre entre comillas, como son números, va sin comillas directamente, 15%. Caso contrario, 5%. Y aceptamos. Ahí está. Muy bien. Después los otros, estos los dejo para que los puedan hacer ustedes. Me voy a la siguiente hojita. Acá me dice, calcular la comisión del 12%. Es una formulita común. Monto por 12%. Recuerden de cuando usan una celda en una tablita, una celda auxiliar, tienen que bloquearla, ¿sí? La tienen que convertir en referencia absoluta. Cosa que podamos hacer autollenado tranquilamente. Después el objetivo es exactamente igual como lo veníamos trabajando. Si la comisión, o sea, el valor que acabamos de obtener recién, si la comisión es 150 o excede, o sea, si es mayor o igual, me va a decir alcanzado. Caso contrario, no alcanzado. Sí. Entonces, si la comisión es mayor o igual a 150, que me diga, entre comillas, alcanzado. Y ahora le decimos no alcanzado. Y aceptamos. O sea que cuando es, por ejemplo, algo que hay que escribir es con comillas y cuando es con números solo se colocan los números. Exacto, directamente. Ahora, planilla acá. Calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna de pagado es afirmativa. De lo contrario, el descuento será 0. Acá me pide algo distinto, o sea, no me pide escribir un texto, me pide realizar un cálculo directamente. Así que acá. Lo que voy a necesitar primero es, yo le voy a hacer el descuento sobre la cuota si esta persona me pagó. Entonces, voy a tener que sacar la información de esta columna. Porque si yo no selecciono primero esta columna para evaluar el contenido, yo no sé si le tengo que hacer o no el descuento. Entonces acá marco esta celda. ¿Cómo sé si está pagado? Acá la única información que tengo es la palabra sí y la palabra no. Es la única información con lo que lo puedo comparar. Entonces, como es texto, voy a ponerle igual y voy a escribir la palabra entre comillas sí. Entonces, si esta persona me pagó, como valor verdadero, le voy a hacer el cálculo del 10% de descuento. Esta celda por 10%. Como no tengo el 10% en ningún otro lado como acá, entonces lo escribí, pero ahora lo vamos a modificar. Caso contrario, ¿qué pasa si no me pagó? Si no me pagó no le voy a hacer ningún cálculo, directamente 0. Entonces acá voy a agregar una fila más. Esto lo voy a combinar
Y le voy a dejar acá el 10% solito para tomarlo como referencia. Descuento. Bien, entonces acá voy a modificar la fórmula y en vez de ir al asistente voy a ir directamente acá, a la barra de fórmulas. Marco la celdita y bloqueo. Y ahí hago el autollenado. Este guioncito me aparece porque ya tiene formato monetario. Entonces cuando aparece en 0, sale solamente el símbolo peso. Acá me dice, si la cantidad fabricada de estos productos excede las 100 unidades, en la columna observación deberá decir en excedente. De lo contrario dirá cantidad normal. Así que acá tengo que averiguar si la cantidad es mayor a 100 unidades. Me va a decir en excedente. Caso contrario, cantidad normal. Y acá aceptar. Ahora, precio por excedente me dice, si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta le restaremos el 25% de su valor. Entonces, se puede hacer de dos maneras distintas. ¿Cómo sé si está en excedente? Yo puedo tener en cuenta la columna de observación o puedo tomar como referencia la columna de cantidad fabricada. Voy a hacer las dos opciones para que veamos cómo se puede resolver. Voy a ir acá al asistente y tenemos, ¿cómo sabía yo si estaba en excedente o no? Según la cantidad de unidades. Entonces voy a preguntar, si la cantidad de unidades es mayor a 100, está en excedente. ¿Qué ocurría si estaba en excedente? Al precio de venta le restamos el 25%. Y acá hacemos la formulita. Precio de venta por 25%. Caso contrario, lo voy a dejar en 0. Eso que le colocas en eso es como una rayita o un paréntesis. ¿Dónde acá adentro? Sí, ahí en donde justo apuntaste ahora. Después del... De ese 22, un guioncito, el menos. Y el siguiente... Paréntesis. Ah, ok. Y ponemos a aceptar. Entonces, acá lo que pregunté fue, si la cantidad fabricada es mayor a 100, está en excedente. Entonces, le hacemos el cálculo del descuento. Esa es una opción. Otra opción sería, ¿cómo sé qué otra opción tengo para saber si está en excedente? La información la tengo acá adentro. La tengo en la columna de observación. Porque acá tengo escrita la palabra en excedente. Entonces acá pregunto, si esto es igual a la palabra en excedente. Si esto es igual a la palabra en excedente, entonces al precio de venta le resto el 25%. Uy, me falta un por acá. Caso contrario, lo dejo en 0. Entonces, me va a devolver exactamente el mismo resultado, pero lo preguntamos de dos maneras distintas. En una preguntamos directamente por la columna de cantidad de fabricación y la otra preguntamos directamente por el texto. Siempre hay que usar la opción que nos resulta a nosotros más cómoda. Bien, acá vamos a calcular el promedio. Vamos a colocar la función promedio y hacemos el autollenado. Ahora, en el resultado me dice, si el promedio alcanza 7 o superior, el resultado será aprobado. De lo contrario, será desaprobado. Así que vamos a armar la función, colocamos el igual, sí y el paréntesis.
Entonces, teniendo en cuenta la nota del promedio, si es mayor o igual a 7, entonces, punto y coma, me va a devolver aprobado. Caso contrario, desaprobado. Este es muy parecido al que hicimos en la hojita anterior. Y autollenado. Después me dice, si el alumno está desaprobado, en la columna de examen final debe mostrar la fecha en que debe presentarse. Entonces, igual que como hicimos en la planillita anterior, vamos a poder averiguar si está desaprobado teniendo en cuenta el promedio. Si el promedio es menor a 7, está desaprobado. O tomando como referencia el resultado. Si el texto que aparece es desaprobado, entonces le colocamos la fecha. Y tenemos las dos opciones. Vamos a plantearlas acá mismo. Vamos a preguntar. Voy a preguntar si el promedio es menor a 7. Si este promedio es inferior a 7, entonces está desaprobado y tiene que presentarse en esta fecha. Ahora bien, para poder colocar la fecha, yo no puedo poner simplemente 25/3/15. Por el siguiente motivo, tenemos que recordar que en Excel, cuando hacemos las fórmulas, colocamos los operadores matemáticos, el más, el menos, el asterisco para la multiplicación y la barra para la división. Entonces, si yo coloco esta información, es como si Excel estuviera diciendo que quiero hacer un cálculo, una división entre estos números. Por lo tanto, en este caso, puedo colocar la fecha entre comillas. ¿Sí? Ahora bien, acá en la planilla M no tenemos más datos, sino que la última columna es la de la fecha. Entonces no voy a usar esa fecha más adelante, como por ejemplo para hacer algún cálculo. Por lo tanto, puedo hacer uso de las comillas para la fecha. Pero si el día de mañana esta planilla es más extensa y esta fecha la tengo que utilizar más adelante para alguna operación matemática, al estar entre comillas me va a generar un error. Entonces, una sugerencia es, cuando trabajamos con fechas, usamos la función fecha para representar ese valor. Abro el paréntesis de la función y me pide primero el año, 2015, el mes, 03, y el día, 25, y cierro el paréntesis de la función fecha. Acá abrimos un paréntesis y acá lo cerramos. ¿Qué pasa si el alumno aprobó? No va a rendir en ninguna fecha. Entonces podemos colocar entre comillas un guión o dejar de esta manera comilla a comilla. Y lo que va a hacer es representar una celda vacía. Entonces al apretar Enter, ahí vemos que la celda quedó vacía. Y hacemos el autollenado. Siempre la función recuerden de armarla al inicio de todo. Yo sé que estas dos personas aprobaron, pero esta planilla me puede servir más adelante para otro profesor. Entonces acá ya está todo armado. Y el profesor lo único que va a hacer es completar la columna de alumno y las notas. Entonces, si de repente esta planilla la están usando y el alumno que está primero se sacó notas muy bajas, por ejemplo, acá se sacó un 2 y acá se sacó un 5. El promedio no cerró, por lo tanto desaprobó y tiene que rendir en esta fecha. Entonces, no importa que acá, por ejemplo, aparezca la palabra aprobado. Yo igualmente tengo que armar la función en la primera fila. Y después, a partir de ahí, autollenado hacia abajo. Y ahora vamos con la última. Acá me dice, si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, en observación deberá decir en mora. Y en la columna deuda con recargo se le calculará un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Si la fecha de pago es inferior a la de vencimiento, dirá entonces pagado y no se realiza ningún cálculo en la columna deuda con recargo.
A diferencia de en las planillitas anteriores, tenemos todo en el enunciado armado en una sola oración, en un solo parrafito. Y tenemos mezclados los resultados, pero están destacados. Por ejemplo, me dice en mora y pagado. Todo esto teniendo en cuenta la fecha de pago y la fecha de vencimiento. Entonces vamos a armarlo en observación. Voy a colocar el sí, paréntesis. Entonces me decide que si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento, entonces me tiene que devolver la palabra en mora. Caso contrario, me va a devolver la palabra pagado. Cierro el paréntesis y enter. Entonces acá ya tengo resuelta la columna observación. Después, para la deuda con el recargo, tengo que tener en cuenta si la persona está en mora para poder hacerle el interés del 15%. Igual que nos había pasado anteriormente en lo que es la planilla L, que podíamos preguntar por observación o por lo que era la cantidad de fabricación. Y después en la planilla M, que podías tomar como resultado el promedio o el resultado, acá ocurre lo mismo. Yo para saber si está en mora puedo preguntar por la columna en mora o hacer el cálculo de si la fecha de pago es mayor a vencimiento. Pero muchas veces preguntar por las celdas donde está el texto es mucho más sencillo. Entonces voy a preguntar si en esta columna está la palabra en mora. Si resulta que está la palabra en mora, a la deuda le hacemos el interés del 15%. Caso contrario que me haya pagado, entonces le colocamos un 0 y lo cierro. Si yo no coloco nada al final, supongamos que yo no coloco un 0 y lo dejo ahí cerradito, me aparece la palabra falso. ¿Por qué? Porque al no haber especificado nada, si nosotros miramos bien la estructura, tenemos prueba lógica, valor verdadero y no coloqué el valor falso. Entonces, por defecto, Excel va a devolver la palabra falso. Entonces acá siempre es conveniente que haya algo. Acá, por ejemplo, un 0. Y ahí autollenado. Y ahí ya lo tenemos terminado. Bien, entonces acá hay dos ejercicios dentro de la carpeta. Tenemos copia de ejercicio 1 y función del sí extra. Primero armaremos copia de ejercicio 1 y después en el manual, a partir de la página 26, acá está todo lo que es la parte de la teoría. Y tenemos acá práctica número 4 y acá arranca. Funciones condicionales, remisería, función sí. Y acá, esta parte que está acá, que dice condiciones anidadas, todavía no lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver recién en la próxima clase. Porque esto se plantea cuando tenemos más condiciones. Hasta acá solamente teníamos dos condiciones. Por ejemplo, aprobó o desaprobó, pagado o en mora, blanco o negro. No hay más opciones. Pero en las condiciones anidadas o complejas, acá yo puedo tener varias condiciones planteadas. Por ejemplo, puede estar reprobado, puede ser aprobado, puede ser notable o puede ser sobresaliente, dependiendo la nota. Entonces la estructura de la función es un poco más extensa. Entonces acá hay varios ejercicios con función sí anidada. Entonces nosotros primero vamos a resolver como tarea lo que sería el práctico 4, el práctico 5 y más abajito tenemos práctico 9, pues son dos condiciones nada más, y el práctico 9. Pensé que había más abajo.
No, más abajo no hay. ¿Sí? Entonces quedarían esos tres del libro de tarea.